Egipto, sálvanos de la escasez de fraternidad. Todas las etapas del viaje del Papa Francisco a El Cairo, desde el discurso en la Universidad Islámica de Al-Azhar a la oración ecuménica en el Patriarcado Copto Ortodoxo con el testimonio de laicos, religiosos y obispos. La diplomacia, único camino para la paz. Las respuestas del Papa a los periodistas en el vuelo de regreso desde Egipto, desde la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos a la crisis de Europa, de los campos de refugiados que se han convertido en una especie de campos de concentración al diálogo ecuménico con el Papa Tahuadro II. La reforma de los medios de comunicación en la senda del Evangelio. El Papa Francisco en la primera plenaria de la Secretaría para la Comunicación. Hay que realizar la reforma con humildad, pero también con violencia buena. El prefecto Monseñor Viganó, en una cultura digital debemos vivir con los hombres en la red informática. Fátima, la fe del pueblo. El viernes el Papa está en la cueva de Iría con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen y proclamará santos a los niños videntes Francisco y Jacinta. El Padre Roggio es un santuario que convierte a los creyentes en un pueblo, los hace iglesia. Revivimos el viaje del Papa Francisco a Egipto con las imágenes más bellas de nuestros operadores, las palabras y los gestos del Papa Francisco y las voces que ha recogido el enviado Alessandro Di Bussolo. Este viaje a Egipto es un viaje que tiene una expectativa especial, un viaje de unidad y fraternidad. El Papa Francisco está en el avión que le llevará a El Cairo para su 18º viaje apostólico, el segundo a tierras de África, y lo presenta así a los 70 periodistas que le acompañan antes de descender por la escalerilla del avión en el aeropuerto internacional de la capital egipcia. Las calles de la metrópoli más populosa de Oriente Medio, que conducen al séquito papal al Palacio Presidencial de Heliópolis, están desiertas y blindadas por motivos de seguridad tras los recientes atentados terroristas. Después de la conversación privada con el presidente, comprometido en la lucha contra el terrorismo yihadista y que ha deseado con fuerza esta visita, el Papa se dirige a la Universidad de Al-Azhar, la más alta institución teológica y de educación de Islam sunita, para reunirse con el rector, el gran imán Al-Tayeb. Además, Francisco y el jeque intervienen juntos en el Centro de Conferencias de Al-Azhar en la Conferencia Internacional sobre la Paz, organizada por la universidad con ponentes y participantes de todas las religiones. El jeque recalca que el Islam no es una religión de terrorismo, aun cuando grupos de seguidores que malinterpretan los textos islámicos, los manipulan, asesinen y siembren destrucción, y da gracias al Papa por haberlo recordado. Al final del discurso, Francisco le abraza calurosamente y después le saluda al principio de su intervención como mi hermano gran imán. El pontífice subraya la importancia de educar a los jóvenes para ser constructores de la civilización. No habrá paz sin una educación adecuada de las jóvenes generaciones, y no habrá una educación adecuada para los jóvenes de hoy si la formación que se les ofrece no responde bien a la naturaleza de un hombre, un ser abierto y relacional. La educación se convierte en sabiduría, continúa el Papa, cuando forma identidades que no se repliegan sobre sí mismas, sino que van en busca del otro como parte integrante de sí. Es la educación que proponen los padres del Instituto Dominico de Estudios Orientales del Cairo, el director padre Jean Drouet. Trabajamos para conocer el Islam desde su interior, por así decirlo, para convertirnos en expertos en estudios islámicos y también para ayudar a los musulmanes a entrar en la comprensión del cristianismo y para permitir el conocimiento recíproco. El miedo se fundamenta y crece en la ignorancia recíproca. Por ello, si podemos combatir la ignorancia ofreciendo a las personas instrumentos para analizar discursos y situaciones, esperamos contribuir a disipar el miedo que también, en último análisis, conduce a la violencia sectaria. Esto es lo que intentamos hacer en el Instituto Dominico, construir puentes de conocimiento y respeto recíproco. La historia recuerda que en Egipto las religiones entendieron la importancia de unirse para el bien común y el Papa Francisco evoca el no matarás de las 10 palabras que dio Dios en el monte Sinaí, porque la violencia es la negación de cualquier religiosidad auténtica. Juntos, desde esta tierra de encuentro entre el cielo y la tierra, de alianzas entre los gentiles y los creyentes,
Repitamos un no fuerte y claro a cualquier forma de violencia, venganza y odio cometidos en nombre de la religión o en nombre de Dios. Afirmemos juntos la incompatibilidad entre violencia y fe, entre creer y odiar. Ritengo che l'operazione da fare sia quella umile. Pienso que la operación que hay que hacer es aquella humilde y difícil de identificar las raíces de la violencia dentro de la religión. Muy a menudo se oye a musulmanes decir que el Islam es absolutamente pacífico y no tiene nada que ver con la violencia, pero cuando señalamos versículos violentos, tiempos históricos violentos, responden que no se trata del Islam, por lo menos como hay que interpretarlo y vivirlo. Avevamo la stessa impostazione. Tenemos la misma impostación en la Iglesia Católica, pero en un determinado momento, después de la Segunda Guerra Mundial, llevamos a cabo un proceso muy complejo de erradicación de las raíces del antisemitismo. Cuando el Papa termina su discurso, el gran imán le devuelve el abrazo con el mismo calor. Después, Francisco llega al lujoso complejo hotelero de Al-Masaj, el Diamante, gestionado por el Ministerio de Defensa egipcio, donde le esperan 800 representantes de las instituciones, del cuerpo diplomático y de la sociedad civil egipcia. Toma la palabra después el del presidente Al-Sisi e invita a Egipto a reencontrar su papel insustituible en Oriente Medio para detener la violencia ciega e inhumana causada por el comercio de armas y el extremismo religioso, pero también por los graves problemas sociales y por los deseos de poder. El Papa recuerda a las familias, algunas de ellas presentes en la sala, que lloran a sus hijos víctimas del terrorismo y a los cristianos víctimas de la violencia. Tenemos el deber de desenmascarar a los vendedores de ilusiones en el más allá, que predican el odio para robar a los sencillos su vida presente y su derecho a vivir con dignidad. Egipto, que en tiempos de José salvó a otros pueblos de la escasez, está llamado también hoy a salvar a esta querida región de la escasez de amor y de fraternidad. Está llamado a condenar y a erradicar toda violencia y todo terrorismo. Para la tercera y última cita de su primera jornada en el Cairo, el Papa Francisco se traslada al patriarcado copto ortodoxo en el viejo Cairo cristiano. El abrazo del sucesor de Pedro al sucesor de Marcos, Papa Tawadro II, manifiesta la cercanía de todos los católicos a la Iglesia copta ortodoxa, la comunidad cristiana más numerosa en Oriente Medio, con sus 9 millones de fieles, que fue nuevamente golpeada en el corazón con los atentados en Tanta y en Alejandría el Domingo de Ramos. Cuando toma la palabra, el obispo de Roma recuerda que el ecumenismo de la sangre es una manera de vivir nuestro bautismo común, incluso a costa del sacrificio. La sangre inocente de los mártires derramada antes de ceder a la tentación de responder al mal con el mal nos une. Vuestros sufrimientos son también los nuestros. Oremos, añade el Papa, para que tantos sacrificios abran el camino a un futuro de comunión plena entre nosotros y de paz para todos. Sus palabras y el testimonio de don Boulos Garas, párroco copto católico de Sharm el-Sheikhin, antiguo rector del seminario de Maadi. Que coptos ortodoxos y católicos podamos hablar juntos cada vez más en la lengua común de la caridad. Antes de emprender una iniciativa de bien, sería hermoso preguntarnos si podemos hacerla con nuestros hermanos y hermanas que comparten la fe en Jesús. En las aldeas y en las ciudades pequeñas, la Iglesia católica suele encontrarse al lado o frente a la Iglesia ortodoxa y por eso trabajar juntas, saber colaborar a nivel caritativo o a nivel de desarrollo medioambiental y social es algo muy importante y será
un auténtico testimonio de que la Iglesia es una. Temas que aparecen también en la declaración conjunta de 12 puntos que el Papa Tawadros y el Papa Francisco firman al final del encuentro, en la que se comprometen a buscar sinceramente no repetir el bautismo que fue administrado en una de nuestras iglesias para cualquier persona que desee unirse a la otra iglesia. Son sorprendentes los pasos que está dando el Papa hacia la Iglesia copto ortodoxa, pasos que han abatido montañas seculares. El Papa ha abierto de par en par las puertas, las ventanas a la Iglesia ortodoxa para formar parte de la Iglesia universal. Y han firmado un acuerdo sobre el bautismo para no repetir más el bautismo de los católicos que se casan en la Iglesia ortodoxa. Esto era una herida para nosotros, los sacerdotes copto-católicos. Las dos delegaciones se trasladan después en procesión a la cercana iglesia de San Pedro, donde el 11 de diciembre pasado un terrorista suicida asesinó a 29 fieles. Junto a Tawadros y Francisco, el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, el patriarca copto-católico, Cedrak, y los líderes de otras confesiones cristianas presiden una oración ecuménica. Al final todos oran y encienden una vela ante el muro de los mártires en el claustro de la iglesia, impregnado con la sangre de las víctimas del atentado, antes de que el Papa Francisco depositara una corona de flores. La mañana siguiente, el miedo a nuevos atentados terroristas contra los cristianos no detiene a los 20.000 egipcios llegados de todo el país, católicos de los 7 ritos y también copto-ortodoxos y musulmanes que acuden al multicolor estadio 30 de junio de la aviación militar en el Cairo para la misa del Papa. Después de dar la vuelta por el estadio en el cochecito de golf, el Papa preside el rito en latín y árabe y en la homilía comenta el pasaje del Evangelio del encuentro de los discípulos de Maús con Jesús. Habla de muerte, resurrección y vida. El encuentro con Jesús resucitado transforma las vidas como la de aquellos discípulos. Después Dios desaparece ante sus ojos y esto nos enseña que no sirve llenar los lugares de culto si nuestros corazones se han vaciado del temor y la presencia de Dios. Dios solo agradece la fe que se profesa con la vida, porque el único extremismo permitido a los creyentes es aquel de la caridad. Cualquier otro extremismo no viene de Dios y no le gusta. En la última etapa de su viaje a Egipto, el Papa Francisco se reúne con 1.500 sacerdotes consagrados y seminaristas de la Iglesia copto-católica en el campo de deporte del Seminario Mayor Patriarcal de San León Magno en Madi, en la periferia del sur del Cairo, donde la mayor parte de ellos se ha formado o se está formando. En medio de tantos profetas de destrucción y condena, es su consigna: sed vosotros una fuerza positiva, sed luz y sal en esta sociedad, sed la locomotora que empuja el tren hacia adelante. Aquí le recibe el presidente de la República, Al-Sisi, que le acompaña hasta la escalerilla del avión que le devuelve a Roma. Para realizar un balance de esta histórica visita tenemos las voces de Sami Creta, católico maronita del Centro Cultural de los Estudios Jesuitas de Alejandría de Egipto, del obispo Armiaj, director del Centro Cultural de la Iglesia Copto Ortodoxa, y del Papa Francisco en la catequesis de la Audiencia General dedicada al viaje a Egipto. Nos invitan los laicos a involucrarnos y participar en la sociedad a través de obras de caridad, a través de una vida profunda. Por eso espero que esta visita nos traiga luz, paz, la que esperamos, y abra nuevas puertas para el diálogo, una nueva cultura del diálogo distinta de la que conocemos. La visita de su santidad, el Papa Francisco, a Egipto, tierra de la Sagrada Familia, anima a nuestro país con el encuentro con el gran imán Ahmad El Tayeb y la conferencia sobre la paz en Al-Azhar. El encuentro con nuestro Papa Tawadros II, nos ofrece el amor por la paz para todos y en todo el mundo. Egipto, para nosotros, ha sido un signo de esperanza, de refugio, de ayuda.
Cuando aquella parte del mundo tenía hambre, Jacob con sus hijos fue allí. Después, cuando Jesús fue perseguido, fue allí. Por eso contaros este viaje significa recorrer el camino de la esperanza para nosotros. Egipto es ese signo de esperanza tanto para la historia como para la actualidad de esa fraternidad que he querido transmitir. En el vuelo de regreso desde Egipto, como de costumbre, el Papa se reunió con los periodistas y contestó a sus preguntas. Nos habla de ello Benedetta Capelli. Un diálogo franco y sincero, un diálogo abierto y directo. El Papa Francisco en el vuelo de regreso de Egipto responde a las preguntas de los periodistas sobre los temas más candentes que agitan al mundo y su corazón de pastor. Le preocupa especialmente la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos. Esta es su invitación a recorrer el camino de la diplomacia. El camino es el camino de la negociación, el camino de la solución diplomática. Esta guerra mundial a trozos, de la que llevo hablando 2 años más o menos, es a trozos, pero los trozos se han ampliado, pero también se han concentrado. Se han concentrado en puntos que ya eran calientes por esta aventura de los misiles de Corea hace un año que está en marcha. Pero ahora parece que la cosa ha subido demasiado de tono. Vamos a pararnos, vamos a busquemos una solución diplomática. Y en este asunto creo que las Naciones Unidas tienen el deber de retomar un poco su liderazgo, porque se ha diluido un poco. Diplomacia que hay que replantear también en Venezuela, país querido para el Papa y que ha caído en una espiral de violencia, pero donde no hay que dejar de intentar nada. Moverse, como ha hecho la Santa Sede, manteniendo la reserva, también en el caso de Giulio Reneggi, el joven investigador encontrado sin vida en Egipto, y para que los padres pidieron la intervención del Papa. Es cierto que Europa está en riesgo de disolverse. Esto es verdad. Hay un problema que asusta a Europa y quizá alimenta los populismos. Es el problema de las migraciones, esto es cierto. Pero no olvidemos que a Europa la construyeron los migrantes, siglos y siglos de migrantes. Somos nosotros. Pero es un problema que debe estudiarse bien. Sobre la condición de los migrantes, el Papa Francisco hace una pausa para denunciar el riesgo de relegarlos en una especie de prisión, en un campo de concentración, donde no se hace nada y donde es imposible crear integración. Hay campos de refugiados que son auténticos campos de concentración. Y piensen ustedes, ¿qué hacen las personas que están encerradas en un campo y no pueden salir? Piensen en lo que sucedió en el norte de Europa, cuando querían atravesar el mar para ir a Inglaterra. Se han quedado encerrados dentro. Por último, el pensamiento del Papa es para el ecumenismo y los avances conseguidos en Egipto, fruto de un recorrido personal de Francisco que en Argentina participaba en las vísperas de los ortodoxos y en sus cenas de Navidad. El ecumenismo, afirma, se hace en camino, con las obras de caridad, con las cosas que se hacen juntos cuando pueden hacerse juntos, un camino en el que además también pueden encontrarse amigos. Tawadros es un patriarca, un papa que llevará adelante a la Iglesia. Es un hombre de Dios. Es un hombre que, cuando era obispo, lejos de Egipto,
y va a dar de comer a los impedidos. Es un hombre que fue enviado a una diócesis con 5 iglesias y dejó 25. No sé cuántas familias cristianas con su celo apostólico. Al saludar a los periodistas, Francisco recuerda el bien que se puede hacer con crónicas, artículos e informes para ayudar a la gente a no dejarse conducir hacia desorientaciones que no ayudan. Esta semana se ha celebrado la primera asamblea plenaria de la Secretaría para la Comunicación, el dicasterio que trabaja en la reforma del sistema de comunicación de la Santa Sede. Cecilia Sepia. La Secretaría para la Comunicación, que cumplirá 2 años el próximo 27 de junio, se reúne en su primera asamblea plenaria para impostar el acento en la reforma de los medios de comunicación vaticanos que el Papa le confió y para reflexionar sobre los recorridos, criterios, los medios privilegiados para comunicar el Evangelio de la misericordia a todas las gentes. Este es el principal objetivo del nuevo dicasterio, repite Francisco, al recibir en audiencia a los miembros de la SPC. Este es el sentido y la urgencia de reformar todo el sistema de comunicación de la Santa Sede. Y no hemos de tener miedo. Qué palabrita, ¿eh? Reforma no es blanquear un poco las cosas. Reforma es dar otra forma a las cosas, organizarlas de otra manera. Y hay que hacerlo con inteligencia, con humildad, pero también es un poco, para mí, permitidme la palabra, un poco de violencia, pero buena. Violencia de la buena, para reformar. El Papa pide integración y gestión unitaria, pero también el desarrollo definitivo hacia las nuevas tecnologías y la convergencia digital. El prefecto de la Secretaría para la Comunicación, Monseñor Darío Vigano. Pasamos de un conjunto de estructuras aisladas que como máximo podrían formar un conjunto multimedia a lo que debe ser necesariamente una estructura multimedia, o sea, la convergencia a través del lenguaje y el código binario y sobre todo una gestión unitaria antes que nada en la línea editorial, porque salvando la responsabilidad de la Secretaría de Estado debe haber una modalidad única para comunicar. Porque la reforma afecta a todo el sistema de comunicación de la Santa Sede. Los escenarios cambian y de igual manera que la fe cristiana es una fe que se encarna en la historia, hoy en una cultura digital, pero más allá del desafío que viaja en sistema binario y de la integración multimedia de los contenidos, el criterio de la reforma en el que Francisco se ha detenido es el apostólico, misionero, con una especial atención a las situaciones de desgracia, de pobreza, de dificultad, que requieren soluciones adecuadas y una proyección hacia el futuro, porque la historia, el patrimonio de experiencia, no pueden convertirse en un museo bonito de visitar, pero incapaz de proporcionar fuerza y valor para continuar el camino de reforma. Así se hace posible llevar el Evangelio a todos, valorar los recursos humanos. No nos dejemos vencer por la tentación de quedarnos anclados en un pasado glorioso. Hagamos en vez de eso un gran juego de equipo para responder mejor a los nuevos retos comunicativos que la cultura nos plantea, sin miedo y sin imaginar escenarios apocalípticos. En lo específico, el Papa invita al Observatorio Romano, que desde el próximo año entrará a formar parte de la Secretaría, a encontrar modalidades distintas para poder llegar a un número más amplio de lectores. La misma exhortación para Radio Vaticana, que debe adecuarse a lo nuevo, pero continuando el esfuerzo en los países de poca disponibilidad tecnológica como África, de racionalizar las ondas cortas, como dice Francisco. También la Librería Editorial Vaticana y la tipografía están llamadas a armonizar en este nuevo diseño productivo y de distribución que presupone, según el pontífice, formación y actualización constante. Leticia Soberón, psicóloga y experta de comunicación, miembro de la SPC. Debemos comprender que no hay manera de quedarnos en lo que sabíamos en la escuela, en la universidad, porque el mundo va deprisa y necesita personas verdaderamente capaces.
Y lo que me maravilla es que el Papa, que es una persona de edad avanzada, es el más dinámico de todos y ve esta urgencia de cambio. Es un pastor que ve lejos, no mira solo el día de hoy, sino que se coloca en el futuro y desde allí nos llama a todos. Y tenemos que apresurarnos a ello. La reforma no es cómoda, no es confortable. Hay que abandonar la zona de confort y debemos caminar. El viernes el Papa Francisco vuelve a viajar y se hace peregrino en el santuario de Fátima con motivo del centenario de las apariciones de la Virgen María. El reportaje es de Bárbara Castelli. Con María, peregrino en la esperanza y en la paz. Este es el lema del 19º viaje apostólico del Papa Francisco al santuario de Nuestra Señora de Fátima con motivo del centenario de las apariciones de la Bienaventurada Virgen en la cueva de Iría. Una peregrinación que también verá la canonización de los niños videntes Francisco y Jacinta Marto, que fallecieron de corta edad y fueron beatificados por Juan Pablo II el 13 de mayo de 2000. Hemos recogido los comentarios del padre Gian Matteo Roggio, profesor en la Pontificia Facultad de Teología Marianum, sobre el significado de esta celebración. Es con seguridad una gran reproposición del valor de la infancia. El Papa Francisco habla mucho de la infancia y en nuestro mundo hay una infancia violada que encontramos a las puertas de nuestra casa. Basta con mirar a los numerosos refugiados que llegan a Italia y en el mundo hay también mucha infancia abandonada, también en nuestro mundo occidental, satisfecho y rico, porque es una infancia privada de modelos de referencia, privada de ideales de vida, privada de un auténtico camino de educación. El Papa Francisco, al canonizar a Francisco y Jacinta, nos recuerda el valor y la belleza de la infancia. Y nos recuerda también que la infancia no es una etapa de la vida con la que Dios no tiene, como diría yo, relaciones esporádicas. Al contrario, Dios tiene con la infancia relaciones permanentes y también llama a los niños a ser santos, sin hacer de ellos adultos en miniatura, sino dejándolos santos como niños. Lo que más sorprende de los dos hermanitos, testigos de las apariciones junto con su prima Lucía dos Santos, es su rápida adhesión al mensaje de la Virgen, orando y cumpliendo penitencias por la conversión de los pecadores y la salvación del mundo. Fundamentalmente dejan el mensaje de ir contracorriente. Esto puede parecer extraño. Nosotros no vinculamos a los niños con ir contracorriente. Los vinculamos con otras figuras. Pero, por el contrario, tanto Francisco como Jacinta fueron contracorriente, porque vivían en un mundo obsesionado por la lógica de la guerra y respondieron a este mundo obsesionado con la lógica de la guerra con la débil fuerza del amor, con su sacrificio por los demás. Pero no es el sacrificio de las trincheras, donde morían millones. Es sacrificarse por los demás en el amor. Situado en la zona central de Portugal, a unos 50 kilómetros del Océano Atlántico, miles de fieles visitan cada año el santuario de la Virgen de Fátima. Lo específico del santuario de Fátima es recordar la dimensión popular. Lo que impacta en Fátima es que todo es grande. Hay espacios muy grandes. ¿Por qué? Porque son espacios construidos no para acoger a individuos movidos, digámoslo así, por el consumismo espiritual. Me gusta este sitio, voy a verlo, ¿puede haber algo para mí? No. Estos espacios son grandes para acoger a una comunidad de personas que es consciente de quién es. Es consciente de dónde quiere ir y consciente de lo que tiene que hacer. La palabra pueblo, en el fondo, justamente contiene esta comunidad que tiene esta conciencia de quién es, de dónde va y de qué debe hacer. El santuario de Fátima asume esta función, convertir a los creyentes en un pueblo, o sea, convertir a los creyentes en iglesia.